Cristo te ama. Aún así muchos no sonrieron. Me da mucho gusto estar con ustedes. El domingo extrañé a la iglesia. No pude estar con ustedes porque fui a predicar a otra iglesia, pero los extrañé. Hoy vamos a terminar nuestro estudio del libro de Efesios capítulo 6. Hoy lo terminamos. Amén. Y quiero centrarme en este pasaje, porque la mayoría del pasaje es expuesto a un pasaje de guerra espiritual, de los ataques del enemigo, pero también de las armas que Dios nos ha dado como hijos de Dios para poder defendernos y para poder estar firmes, dice la Biblia, en el día que malo. Entonces, ¿quiere decir eso que hay días malos? Hay días malos, ¿verdad? Hay días buenos, hay días donde decimos, wow, este día fue maravilloso, pero hay días malos, hay días de tragedia, hay días de dolor, hay días donde no queremos ni siquiera pensar, ¿no? En ese día, si ya pasó, o recordar aquel día malo. Pero Dios nos fortalece por su palabra, por medio de lo que dejó escrito. Así que como título del mensaje yo le puse en esta noche, guerreros vestidos para la victoria. Di conmigo, guerreros vestidos para la victoria. Para eso vamos a ir a Efesios capítulo 6. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3 y luego nos vamos a pasar hasta el versículo 10. Vamos a leer el versículo 1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3. Para que te vaya bien, digo conmigo, para que me vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos hasta el 4 y el 5. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Versículo 6. No sirviendo al ¿qué? Al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad. Hay una versión que dice sirviendo de buena gana, ¿sí? Como al Señor, y no a quienes, a los hombres. Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amados, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Y este es el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás, por favor. Padre de toda gloria, te damos muchas gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, en esta hora que tú nos hables a través de ella, y que sea como una espada, Padre, que pueda penetrar nuestra vida, porque tu palabra es como espada de dos filos. Y si es necesario que nos confrontes, que así sea. Y si es necesario, Padre, que nos des aliento, que así sea también. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra es verdad y dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio. En esta hora, Padre, te damos el lugar a ti. Y habla a través de mis labios, Señor, y quita toda palabra de hombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. Hoy el Señor quiere decirte que no fuiste diseñado, querido hermano, para huir. Tú fuiste diseñado para avanzar.
está escribiendo Efesios, no está en su sala tomándose un café. Pablo está dentro de una prisión en Éfeso y ahí está prisionero. Y Pablo está relatando una verdad absoluta para la guerra espiritual. No escribe Pablo como un preso, escribe como un general del reino de Dios. Desde las cadenas, porque dice la Biblia que él estaba atado de manos, de pies, en un crespo. Hablaba él de la armadura en el capítulo 6 de Efesios. Hablaba de la armadura, hablaba de guerra, hablaba de autoridad y hablaba de fuerza. Porque aunque su cuerpo estaba atado, su espíritu estaba totalmente armado. ¿Cuántos dicen amén? El cuerpo y la carne de Pablo estaban en una prisión, pero el espíritu de Pablo era tan libre que podía pregonar una verdad del reino en la tierra y poder pregonar guerra espiritual. Amén. Así que en Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor. Querido hermano, tu fortaleza proviene de Dios. Hay muchas personas que buscan fortaleza en muchas cosas. Mira, yo recuerdo una vez que una persona vino conmigo a consejería y me dijo: pastor, necesito que me ayude porque soy débil en una área. Y no sabe con cuántas personas he acudido para que esa área se fortalezca. Él me estaba hablando de una debilidad. Pero ¿sabes algo? Yo le dije: mira, la palabra de Dios dice que la fortaleza proviene de Dios. Nadie en este mundo puede fortalecerte. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa es que tú obtengas fuerza y otra cosa es que te fortalezca. La fuerza se adquiere hasta haciendo ejercicio, hermano. La fuerza se adquiere aun cuando tomas vitaminas. Pero cuando dice fortaleceos, habla de algo más profundo. Habla de que tienes que debilitarte para que Él crezca. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Pablo enseña esta verdad, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Él está declarando una verdad, le está diciendo: tienes que quitar tu fuerza, dejar de hacer las cosas a tu manera, a tu pensar, a tu sentir. Amén. Tienes que tienes que volverte un hombre o una mujer débil delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña que en nuestra debilidad el Señor se vuelve ¿qué? Fuerte. Y ahora Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. La fortaleza de parte de Dios es de adentro hacia afuera. Y la fuerza que puede cultivar el hombre es de afuera solamente, o es externa. Y Pablo dice: fortalezcanse, tomen su espíritu, tomen su alma, tomen su carne y rindan al Señor. Fortalezcanse en el Señor. Y luego dice: y en el poder de su fuerza. ¿Se fija cómo él declara que la única fuerza que tiene poder es la del Señor Jesucristo? No es nuestra fuerza, porque nuestra fuerza se termina, nuestra fuerza puede menguar, pero la fuerza de Jesucristo siempre será la que te va a fortalecer. En medio del hoyo, en medio de la persecución, en medio de la enfermedad, en medio de la acechanza del enemigo, fortalécete en el Señor. En medio del dolor, en medio de la tristeza, de la ansiedad, de la depresión, en medio de todo lo que pueda darte o hacerte sentir este mundo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. La palabra poder viene del original kratos. ¿Qué significa? Que se manifiesta este poder. Es un poder de manifestación y de acción. No es un poder dormido. Amén. Es un poder que proviene de Dios y actúa en el hombre. No pelees con tu fuerza. Dile que está a tu lado: no pelees con tu fuerza.
pelea con la fuerza de aquel que venció la muerte. Amén. Vamos a Zacarías capítulo 4, versículo 6 en esta noche. Este profeta nos enseña un poquito el panorama, nos abre el panorama un poquito más amplio de cómo es la lucha. En Zacarías 4, versículo 6, cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, oh Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza. Di conmigo, no es con ejército ni con fuerza. Dice, sino con mi espíritu. Y espíritu está escrito con E mayúscula. Está hablando que es del espíritu de quién? Dios. Del espíritu de Dios. Sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Querido hermano, toda batalla que tú pelees en esta tierra no es con ejército ni con tu fuerza. O sea, no es carnal, es con el Espíritu de Dios. Amén. Vamos al Salmo 18, versículo 39. Dios nos da herramientas, queridos hermanos, para saber pelear en la tierra. Salmo 18, 39 dice, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Di conmigo, el Señor me ciñe de fuerza para pelear. ¿Qué es la palabra ceñir? A ver, hermano, cuando ya subiste 10 kilitos y te pones el mismo calzoncito, ¿qué pasa en la cintura? Y ya dices, ¿ok? ¿Sí? Pues me ceñiste de fuerza. O sea, Dios te va a tomar y va a poner en ti una fuerza sobrenatural para la pelea. Y has humillado a mis enemigos debajo de mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, amén. Cuando tú te debilitas, Dios se levanta en armas por ti. Hay momentos en los que tienes que dejar de pelear en tus fuerzas. Pastor, ¿cómo sé que estoy peleando en mis fuerzas? Cuando te aferras a algo, cuando el Señor ya dijo, ya, aleluya, porque tengo algo mayor. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios donde se mueve sobrenaturalmente? Y Él está en todo tiempo. Y hay tiempo donde Él dice, hasta aquí. Y hay tiempo donde dice, avanza. Y hay tiempo donde dice, fructifica aquí. Y hay tiempo donde dice el Señor, espera. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel era llevado, ¿verdad? Avanza, ustedes van a entrar, ustedes no van a entrar, ustedes van a hacer esto. Amén. Cuando tú te debilitas, le estás diciendo al Señor, toma el control de mi vida. Y no importa qué situación sea la que yo voy a enfrentar, no la voy a pelear en mi fuerza, la voy a pelear en tu fuerza, Señor Jesús. Es mucho más fácil, querida iglesia, pelear con las fuerzas de Jesucristo que pelear con tus propias fuerzas. Porque cuando peleas con tus fuerzas, te vas a dar de topes en la pared. Y cuando peleas con las fuerzas de Jesucristo, Jesucristo destruye la pared por ti. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, la guerra es real. ¿Cuántos dicen amén? Y no es contra los humanos. Voltea con el que está a tu lado y dile, no es contra ti. Amén. Efesios 6:12, vamos ahí. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que no estamos luchando con nuestra tía, con nuestro abuelo, con nuestro papá. Dice contra quién es nuestra lucha, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Pablo usa una palabra impresionante. Lucha, di conmigo, lucha. La palabra lucha en el original es palé. La palabra palé significa cuerpo
desperdiciado el vecino para que cada vez que te mire, te aviente basura. Amén. Tu lucha no debe de ser contra el ser humano. Tu lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Espero Dios el próximo jueves estar hablando acerca de cómo pelear contra cada uno de estos. Segunda de Corintios 10, versículo 4. Dios no nos deja a la deriva para pelear. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, porque nuestras armas de nuestra milicia, ¿qué es la milicia? Vamos a participar hoy. ¿Qué es la milicia? A ver, ¿qué más es la milicia? Nadie. La milicia es cuando tú estás dentro de aquel lugar donde eres formado para un ejército. Las armas de nuestra milicia, las armas que tú tienes para luchar, para hacer un contraataque, no son carnales. O sea que no vas a sacar un cuchillo, no vas a sacar una pistola, ni mucho menos un arma de fuego. Dice, nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahorita más adelante te voy a decir cuáles son esas armas. Porque aquí solamente dice que son poderosas en Dios las armas de nuestra milicia para la destrucción de todo lo que dijimos de Efesios 6:12. ¿Sí o no es verdad? Pero ahorita vamos a ver cuáles son esas armas poderosas que Dios nos ha dejado para luchar. Vamos a 1 de Pedro 5:8. Quiero que escuches esto para que sepas cómo es tu adversario. Una de las cosas que tú tienes que conocer en la guerra espiritual es que tienes que conocer a aquel que vas a destruir. Sed sobrios. Pedro da una serie de instrucciones muy cronológicas, del 1 al 3, vamos a nombrarlo así. Dice primeramente, ser ¿qué? Sobrios. La sobriedad, querido hermano, trae que tus 5 sentidos estén prestos. Amén. ¿Cuántos han visto que a la guerra manden a un ciego o a un sordo? Vamos. ¿Cuántos han visto un soldado sin una pierna y un brazo que lo envíen a la guerra? ¿Cuántos han visto un soldado que no escuche? Antes de que tú entres al ejército, tú tienes que pasar por una serie de estudios clínicos para poder ver si estás totalmente apto para esa lucha. Y dice, sed sobrios. La sobriedad es estar despierto, presto, que tus 5 sentidos estén activados. Pedro nos exhorta a velar. Sed sobrios y velad. Dile que está a tu lado, sed sobrio y vela. Para nosotros poder entrar en una lucha espiritual, tenemos que ser sobrios y tenemos que velar. Porque vuestro adversario, el diablo, ¿quién es tu adversario? El diablo. Tu suegra, tu primo, tu tío, tu esposa, tu esposo. Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabes algo? El enemigo
organizado. Satanás, hermano, no crees que se avienta al ruedo nada más por aventarse. Él es muy astuto. Él es muy listo. Él tiene todo organizado. Así que muchos pierden en lo espiritual porque pelean o están peleando en lo natural. Yo creo que es tiempo de empezar a mirar qué es lo que estás peleando en lo natural y dejar de hacerlo para que Dios pelee por ti. Amén. El enemigo no teme tus emociones. El enemigo teme tu discernimiento. ¿Cuántos de los que están aquí quieren que Dios les dé discernimiento? El discernimiento es esencial en el Hijo de Dios. Amén. La palabra en Efesios dice que nos vistamos de toda la armadura. La palabra armadura viene de la palabra panoplia. Y la palabra panoplia es un verbo que se utilizaba en los soldados romanos cuando iban a la guerra, a la lucha. El general gritaba ¡panoplia! Y todos los soldados se tenían que poner de pie y estaban, como decimos aquí en Jalisco, al tiro. Estaban despiertos porque sabían que en cualquier momento iba a llegar su adversario. Pero panoplia no significaba ahí viene el enemigo. Panoplia era un aviso a los soldados que el mismo general les daba diciendo: ustedes están equipados para vencer al enemigo que viene. La palabra panoplia no era un aviso de ahí viene. La palabra panoplia era un aviso a sus mismos soldados diciéndole: ustedes tienen todo para poder vencer al enemigo. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, vístanse de toda la armadura, es una panoplia. Dios te da todo lo que tú necesitas para vencer a tu contrincante. Entonces, la panoplia está en nuestra vida todos los días, o debe de estarlo, para que cuando venga el día malo, esa armadura pueda tomar acción. Mira, Efesios 6:14. Vamos ahora a ver ya las partes de la armadura. Estas son las armas de las que hablaba Pedro. Amén. Fíjate, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Vamos, dilo fuerte, ¿con qué? Vestíos, ceñidos los lomos con la verdad. Y vestíos la coraza de justicia. Vamos a ver el primero. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuáles son los lomos, hermanos? Está hablando del cinturón, ¿verdad? Mira, el cinturón en el tiempo romano, ese cinturón era el que sujetaba toda la armadura totalmente. Si ellos no traían cinturón, toda su armadura del soldado estaba vulnerable a que se le pudiera caer. Porque lo que realmente sujetaba la armadura de todo el soldado era el cinturón. Y aquí la palabra de Dios dice: estad pues firmes. Di conmigo, tengo que estar firme. Y ceñid vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Su palabra es la verdad. Ahora te hago una pregunta en esta noche. Dios te ha dado panoplia. Te ha dado, vamos a decirlo más contemporáneamente, el combo perfecto para poder vencer el día malo. Amén. Y lo número uno que el Señor te da como herramienta espiritual es su palabra. Y dice en énfasis: cíñanse vuestros lomos con la verdad. Porque de esa base, querido hermano, de la palabra de Dios va a emanar tu victoria. Tú tienes
facilidad. La palabra de Dios contiene toda la verdad realista de este mundo. Hay tanta palabra hoy en día. Hay tanto filósofo, hay tanto pensante, hay tanto adicto al conocimiento. Pero ¿sabes algo? Hay muy pocos adictos a la verdad. Porque hay corrientes que van, corrientes vienen, corrientes suben y bajan. Pero ¿sabes algo? Eclesiastés dice que todo, digo conmigo todo lo que fue escrito debajo del sol ya fue expuesto. Ya no hay nada que nos pueda asombrar. ¿Sabes qué es lo único que te puede asombrar? Lo que está por encima del sol, la palabra rema de Dios, la revelación de la palabra de Dios. Puede haber hombres grandes, filósofos grandes, pensantes grandes, pero solamente la palabra es la única palabra relativa, la única palabra que es verdadera y absoluta. Y mientras que tú vivas con la palabra dentro de tu vida, el enemigo no va a poder meter mentira y engaño en tu mente. No sirves de nada. Y la palabra de Dios dice todo lo contrario. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El problema es que como no hay verdad en nosotros, creemos la mentira. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que hay mentiras que parecen verdad? ¿Sí o no es verdad? Hay mentiras que parecen verdad. Te las dicen y tú dices, ¿y las crees? Amén. Pero cuando tú vives en la verdad, tu vida está ceñida por la verdad. Fíjate lo que dice Juan 8:32. La palabra es la verdad y tiene muchas acciones en el Hijo de Dios, pero voy a hablar solamente de dos. Una, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a Juan 17:17. Solamente estoy testificando y dando la base de que la palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra. Digo conmigo, su palabra. Su palabra es la verdad. Entonces no hay otra verdad, hermanos. Si a ti te dicen, mira, no, es que esta es la verdad. Y si tú has llegado a pensar, ¿estaré en la verdad? Mira, yo alguna vez lo hice. Y dije, ¿será que lo que estoy profesando es lo correcto? ¿Será que por el rumbo que voy es el verdadero rumbo? Y Dios me habló con esta palabra y me dijo, mira, no estés sujeto a los caminos del hombre. Mantente sujeto a la verdad. Mi palabra es la verdad. Hermanos, si no quieres errar, guíate y rígete por la verdad de Dios. Si tú vives la palabra, andarás en la verdad, andarás en lo correcto. Punto final. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo en ningún momento veo en la palabra que haya dejado denominaciones en la iglesia. Dejó la verdad. ¿Cuántos dicen amén? La verdad no solo te libera. Di conmigo, la verdad te endereza. La verdad no solamente te va a liberar, la verdad te va a corregir, te va a enderezar. Amén. Vamos al que sigue. Efesios 6:14, vuelven a poner. Ya vimos que tenemos que andar en la verdad. Tenemos que leer la palabra, vivir la palabra, meditar la palabra. Efesios 6:14 dice, y vestíos con la coraza de justicia. ¿Dónde va la coraza, hermanos? En el pecho. Vamos a Romanos 8:1. Escucha bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, esta palabra de la coraza de justicia cubre el órgano más importante del ser humano, que es el corazón. La coraza es puesta en el pecho porque es la que cubre el órgano más vital, que es el corazón.
Y Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero hace un énfasis: los que no andan conforme a qué. Exactamente, sino conforme al Espíritu. Para que no haya condenación, hermano, en tu vida, tú tienes que andar conforme al Espíritu. ¿Cuántos saben que todos aquí estamos expuestos a caer en algún pecado? De palabra, de pensamiento, de obra o de omisión. Cualquiera de los cuatro podemos caer. Pero la palabra de Dios dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Pero para los que no andan conforme a la carne. ¿Cómo voy a saber si ando conforme a la carne? Es simple. Yo peco hoy y pido perdón. Y mañana vuelvo a pecar y vuelvo a pedir perdón. Y vuelvo a pecar y vuelvo a pedir perdón. Eso es andar conforme a la carne. Porque no estoy siendo conforme al Espíritu. Porque el Espíritu Santo, si tú estuvieras conforme al Espíritu, a lo mejor pudiera ser que pecas, pero el Espíritu Santo te redarguye, porque es un trabajo del Espíritu Santo. Y en el momento que te redarguye, se va de tu vida toda culpabilidad, todo peso del pecado que te asedia. El Espíritu Santo lo echa fuera. Pero cuando andas en el Espíritu, cuando andas en la carne, pecas un día, pecas otro día, pecas otro día, pecas otro día, y se te hace normal. Ya después la mentira ya no es un pecado, ya es un órgano de tu vida. La inmoralidad sexual ya no es un pecado, ahora es parte de tu ser, parte de tu pensar. No sabes cuántos hermanos han llegado aquí y me han dicho: pastor, es que yo lucho con los pensamientos. Veo una mujer y ya la desnudé completamente. Eso no es andar en el Espíritu. Pero cuando ellos conocen la verdad, son libres de todo eso y empiezan a andar conforme al Espíritu. Sí, amén. Y ahora el Espíritu los rige. Amén. Entonces, la coraza de justicia, tienes que guardar tu corazón justo. Tienes que guardar tu vida justa. Tienes que protegerte. Amén. Isaías 54:17 habla acerca de una condenación. Vamos a Isaías 54, versículo 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Mientras tú ves tu pasado, Dios ve tu posición. Cuando el enemigo te acusa, la justicia de Cristo viene y lo silencia. Así que, hermano, no te sientas acusado porque a lo mejor ayer cometiste algo. Vive la coraza de justicia. Sé justo con Dios. Pide perdón, pero no vuelvas a cometer pecado. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí guardamos cosas? Vamos, levanta tu mano. ¿Cuántos guardamos cosas? No me digas que el dinero lo dejas ahí en la banqueta. ¿Cuántos guardan su dinero? ¿Cuántos guardan sus alhajas? ¿Cuántos guardan lo más preciado de su hogar? ¿Y por qué no guardamos el corazón? Sí, amén. Porque de ahí mana la vida. Hasta pones una caja fuerte y metes ahí todos tus millones. Pero para guardar tu corazón está acá por razón. El corazón está expuesto. Guarda tu corazón con la justicia de Dios. Dile que tienes un lado: guarda tu corazón. Efesios 6:15. Este que viene, esta herramienta que viene, es importante para este tiempo y para el tiempo del fin. El calzado del Evangelio. Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio y de la paz. Mira, ¿cuántos saben que toda esta imagen de la armadura fue tomada por el tiempo de los romanos? Porque era cuando Pablo, Dios le habla acerca de esta armadura y literalmente fue preso Pablo por los romanos también.
calzados tenían clavos incrustados en las sandalias para no resbalar. Para en el momento de la confrontación ellos se anclaban a la tierra y nada los podía mover. Amén. Y en Romanos 10:15, vamos a Romanos 10:15, en Romanos 10:15 nos relata cómo debe de ser la firmeza del Hijo de Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies, digo conmigo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Número uno, querido hermano, cuando tú estás en una batalla, tienes que saber que tú estás firme en la fe. Tú tienes que creer que estás firme en Cristo Jesús. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Dice Pablo, como está escrito, cuán hermosos son los pies, no de aquellos que se hacen pedicure, de los que anuncian la paz, de los que anuncian la verdad en la cual tú estás seguida, de los que anuncian la justicia en la cual tú la profesas y la vives, de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de aquellos que le dan el evangelio al mundo. ¿Sabes algo? Cuando tú anuncias la paz, te vuelves más firme en Jesucristo. Ahora, hace una pregunta: ¿hace cuánto tengo que no le hablo a alguien de Cristo Jesús? Cuán hermosos son los pies. Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. La gente que anuncia paz vive en paz. La gente que anuncia en paz o anuncia paz camina en victoria. Así que hoy tengo que decirte algo: donde tú pisas, el infierno debe retroceder. ¿Saben por qué? No es porque seas Juan Camané, es porque tú estás anunciando un reino inconmovible. Donde tú entras, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz. El reino es establecido en tu trabajo, el reino es establecido en tu casa, el reino es establecido en tu familia. Amén. Vamos a que sigue, Efesios 6:16, porque se me está yendo el tiempo. Efesios 6:16. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podráis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Son dardos encendidos, hermanos. No simplemente son unos darditos, son dardos de fuego. Y eso puede ser mentira, ataques mentales, ansiedad, tentaciones, desánimo y algunas otras cosas más. Hebreos 11:6. Vamos a Hebreos 11:6. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe, di conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Wow. Vamos a 1 Juan 5:4, porque voy a tomar estas dos palabras. Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Cuál? Nuestra fe. Nuestra fe. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es tu fe? ¿Qué es tu fe? Ponte a pensar un poquito. ¿Qué es mi fe? El Señor Jesucristo dijo algo muy importante: si tuvieras fe como un grano de mostaza y dijeras a este monte, quítate de aquí y échate a la mar,
la fe? La palabra nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Pero ¿qué es tu fe? Cuando tú tienes fe, tú estás creyendo en algo, ¿verdad? Yo puedo tener fe que puede sanar a alguien. Yo puedo tener fe que puede restaurar algo el Señor. Pero la pregunta es, ¿qué es la fe? Y hay algo bien simple en esto. La palabra de Dios en hebreo dice que el autor y el consumador de la fe, ¿quién es? Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos día a día que el Señor Jesucristo está con nosotros? Amén. Nuestra fe ha vencido al mundo. El único que ha vencido al mundo, según la Biblia, se llama Jesucristo. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿vence a quién? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe está hablando que es Jesucristo. Jesucristo, hermano, es la fe. Tomad el escudo de la fe. La fe no te hace escapar. La fe te hace avanzar. Cuando tú crees lo que Dios ya ha dicho de ti, tú avanzas. Amén. La fe no apaga el fuego. La fe apaga el enemigo. Amén. Y vámonos a los últimos dos, porque es ahí donde quiero terminar. Efesios 6:17. La batalla más feroz viene aquí. Y tomar el yelmo de la salvación. Digo conmigo, tomar el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, lo que cubría la cabeza del soldado. Hablando del mundo espiritual, la batalla más feroz siempre ocurre en la mente, hermano. El desánimo no puede venir si primero no entró a la mente. La derrota no puede venir si primeramente no entró a la mente. El fracaso en tu vida no puede venir si primero no taladró tu mente. El miedo, el temor no puede venir si primero no detonó en tu mente. Y el apóstol Pablo dice, tome el yelmo de la salvación. Amén. Vamos a Romanos 12:2. Fíjate lo que ahora dice Pablo a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. En el tiempo de Pablo, el siglo que él estaba viviendo era considerado uno de los siglos más mortales. Hablando en la sociedad, en el pecado, en adoración a los dioses, había tanta cosa y mucho más en la parte romana y en la parte de Grecia. Y Pablo exalta esta palabra y dice, no se conformen a este siglo, no estén adecuándose a este siglo, no se hagan partícipes de este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La única manera de que tu mente sea transformada es llevándola cautiva a Cristo Jesús, y que Cristo Jesús te compruebe cuál es tu voluntad en este mundo. Amén. Entonces la batalla más feroz está en la mente. Porque si el enemigo roba tu mente, va a robar tu asignación. Va a robar la voluntad de Dios en tu vida. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces ponte a pensar en algo. ¿Cuántos en la mañana se levantaron pensando que iban a desayunar? A ver, las mamás. ¿Cuántos se levantaron pensando que tenían que pagar un dinero? ¿Cuántos se
pensar que Jesucristo te lavó, te restauró, te liberó, porque Él te está conduciendo a un lugar más hermoso que este mundo. Este mundo va a pasar. Filipenses 4:7. El que controla su mente va a poder controlar la atmósfera espiritual. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que va a guardar tu corazón y tus pensamientos? La paz de Dios. La paz de Dios. ¿Sabe por qué es la paz de Dios? Porque dentro de la paz de Dios está la voluntad agradable y perfecta. Entonces no tienes que andarle buscando al camello en las 5 patas porque tiene 4. Porque ya Dios lo hizo. Tú vive en la voluntad de Dios. Nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios. ¿O cuántos se rigen por su propia voluntad? Todos los que estamos en esta sala nos regimos por la voluntad de Dios. Sí, amén. Así que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea que es una paz mucho más grande de toda la paz que te puede ofrecer este mundo. Esa es la paz que va a guardar tu corazón, la coraza de justicia. Y luego el yelmo de la salvación será guardado por la paz de Dios. Amén. Así que el enemigo no te derrota atacando tu vida. El enemigo te va a derrotar siempre atacando tu mente. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes vivir escasez, pero en tu mente hay bendición. Tú puedes vivir una enfermedad, pero en tu espíritu y en tu mente ya está la victoria ante esa enfermedad. Y número 9, Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que el cinto de la verdad está hablando de la palabra también, verdad? Pero fíjense que hay algo que cambia en esta postura. En la verdad es estar ceñido con la verdad. Ninguna opinión externa me va a hacer cambiar de opinión de quién es mi Dios, de quién soy yo, de la identidad que tengo. Vivo bajo la voluntad del Señor Jesucristo. Vivo conforme a la palabra de Dios. Y ninguna otra corriente del mundo me puede sacudir porque yo vivo en la verdad. Pero ahora el apóstol Pablo dice, y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios sirve para dos cosas. Número 1, te vuelve hijo y te da identidad y sabes para qué eres creado en este mundo. Y número 2, esa palabra que está dentro de ti, ahora el Señor dice, ahora toma esa autoridad, toma la espada y empieza a declararla en este mundo tan terrible. Y corta cabezas. ¿Cómo vamos a derribar a un enemigo, queridos hermanos, si no tenemos una vida en la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a derribar a un gigante si no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida? Cuando venga algo a nosotros, no tenemos con qué afrontarlo. No sirves de nada y viene ese pensamiento a tu mente, te cautiva, te hace miserable, te vuelve depresivo, ansioso. ¿Sabes por qué? Porque no conoces que en la palabra de Dios hay una palabra que dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor estará contigo. Cuando se levanta ese gigante, tú tomas la palabra con autoridad y tienes que decirle, depresión, vete de mi vida, porque el buen pastor está conmigo. Él me levanta, Él me sustenta, Él me aquieta en pastos delicados. Queridos hermanos, tenemos la palabra de Dios para enfrentar este mundo. Dios no te mandó al mundo y te dijo, órale, a ver cómo le haces. Nos mandó al mundo y nos dio un manual tan hermoso que es la palabra de Dios. La Biblia es el manual de los hijos de Dios. Si tú no sabes qué hacer, ve a la palabra y di, Señor, dime, tengo que hacer esto, pero tú dime. Y créemelo, la palabra de Dios te va a contestar.
que es tiempo de que tomes la palabra. Pero va a haber días, queridos hermanos, donde la palabra no va a estar ni en el celular, ni en un libro. La palabra tiene que estar aquí. Sí, amén. Porque va a llegar un momento en el que tú vas a decir, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo cuando fue al desierto? Él fue tentado y la palabra que en él estaba resonó en los aires y fue como una espada hacia el tentador. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Fua! Le dio un espadazo con la palabra, porque había palabra en Jesucristo. Adórame al Señor tu Dios, adorarás y solamente a Él servirás. ¡Fua! Arrójate, al cabo va a mandar a tus ángeles. Al Señor tu Dios no tentarás. Y tómala. Amén. Sí, amén. Pero imagínate que el enemigo venga y te diga algo y no tengas herramientas y no tengas espada. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Pues yo creo que sí, ya. De aquí a que te pones a buscar un texto, hermano, él ya te destruyó. La palabra tiene que estar aquí, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, para que cuando venga el día malo, estés presto, tengas el escudo de la fe, tengas el calzado del evangelio de la paz, tengas la coraza de justicia, tengas el yelmo de la salvación, y ahora tienes la palabra, una espada poderosa que penetra hasta lo más profundo. Sí, amén. El problema es que no la usamos. La tenemos guardada en el librero. Pero esa es tu espada. La espada del Espíritu, di conmigo, es el rema de Dios. Efesios 6:17 nos habla acerca de eso. La palabra espada en el original es machaira, que significa una daga corta para golpes certeros. Es una arma para golpes certeros que donde va a dar justo en el blanco. Vamos a Hebreos 4:12. Vamos a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva. Digo conmigo, es viva. Ahora diga, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, en ningún país de este mundo hay una espada con este calibre. Ningún soldado, ningún rey tiene una espada de este calibre. Pero ¿sabes quién la tiene? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios cargamos este tipo de espada. El problema es que la espada está aquí y nunca la hemos usado. Y el que tiene sonado, usa tu espada. Escucha bien esto que el Señor me dio en la madrugada del lunes. La palabra que no declaras no te va a defender. ¿Escucharon bien eso? La palabra que tú no declares no te va a defender. Y termino con esto. Vamos a Efesios 6:18. El apóstol Pablo termina con broche de oro, con la cereza del pastel. Termina. Wow. O sea, él nos da un panorama y dice: vístanse, pónganse, alístense. Pero ahí les va. Orando. Y conmigo, orando. Otra vez dilo fuerte, orando. Vamos, dilo fuerte, orando. Ahora el que tienes a tu lado, orando. En todo. Y conmigo, en todo. Híjole. Tiempo. O sea, si ves tu reloj, ¿cuánto es el reloj? En el celular, aquí en la muñeca, ok. En todo tiempo, cada vez que se Padre, gracias. Bendito sea tu nombre.
perseverancia. ¿Con toda qué? Perseverancia. ¿Con toda qué? Perseverancia. Solamente ora una vez. Por toda. Solamente ora el lunes y el viernes. Por toda. Con toda perseverancia. Y súplica. ¿Por quiénes? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por el que está a tu lado? ¿Sabes algo? Oras por ti, oras por tu hija, por tu esposo, por tu trabajo. Pero ¿cuándo has orado por el trabajo de Darío? Señor, bendice el trabajo de Darío, dale más, suple sus necesidades. ¿Cuándo han orado por el trabajo de Inés? Señor, bendice a Inés. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Amén. Con toda perseverancia, súplica por todos los santos. ¿Sabes algo, hermano? A veces nuestras oraciones son demasiado egoístas, que nos enfocamos nomás en el yo. Somos el yo-yo de la iglesia. Yo oro por mí, yo oro por mi trabajo, yo oro por mi... Híjole. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:17. Con esto voy a terminar. 1 Tesalonicenses 5:17. Está bien grande este versículo. El que no se lo aprenda hoy, le voy a dar una pambiza de la salida. ¿Qué dice? Orar sin parar. ¿Qué dice? Orar sin cesar. Ok. ¿Cuántos ya se lo aprendieron? Qué bueno. Es el primer versículo del día que se aprende. Amén. Ya tienes una espada. Cuando no sepas qué hacer, ya sabes que tienes un versículo. Orar sin cesar. ¿Qué tengo que hacer? Orar sin cesar. Estoy triste. Orar sin cesar. Tengo un problema. Orar sin cesar. Así que hoy te di un manjar. Orar sin cesar. Amén. Vamos a Judas 20. Ay, pastor, ¿a poco hay un libro que se llama Judas? Pues, de la Biblia. Judas. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Wow. Sin oración, querido hermano, no hay guerra. Y sin guerra, no hay victoria. Te tengo una noticia. ¿Cuántos quieren orar? Amén. ¿Y tú sabes qué es lo que atrae la oración? ¿Tú sabes qué le pasó a Daniel cuando él empezó a orar por entendimiento? ¿Qué hubo en el cielo? Hubo guerra. Cuando tú oras, hay guerra. Pero ¿sabes algo? Sin guerra no hay victoria. Y cuando tú oras, Dios está contigo. Amén. Así que hay muchos hermanos que dicen, es que nomás empecé a venir los lunes a la oración, pastor, y híjole, no, hombre, me ha dado duro el diablo. No es que te dé duro el diablo, es que sabes algo, ese tiempo de lunes, tú lo aprovechabas para ver Netflix. Y el diablo pues estaba tranquilo, él estaba así comiendo palomitas viéndote. Eso, mijo. Mientras que el pastor y su familia están orando ahí, tú sigue ahí viendo Rambo 10. Amén. Pero en el momento que tú te levantas
oración. Toda esa armadura no sirve. Pablo es lo que estaba diciendo. ¿De qué te sirve la armadura si no oras en todo tiempo? Si no oras por tu hermano que está a tu lado. Amén. El infierno tiembla cuando un creyente ora vestido de armadura. Imagínate, un soldado de la armadura de Dios y una vida en continua oración. Aguas. Dile que está a tu lado, aguas. ¿Por qué no te pones de pie en esta noche? Con esto termino. Estuvo tremendo el libro de Efesios, ¿verdad? Quiero declarar esta conclusión profética de esta noche. Y quiero decirte algo. Hay cosas que solamente yo como pastor las puedo mirar. Y hay algunos otros en la iglesia, obviamente. Pero Dios me ha mostrado que hay un ataque muy fuerte sobre la iglesia. Porque sabes algo, somos luz en medio de las tinieblas. Y estamos a punto de invadir esta colonia. Y el enemigo se está levantando para invadir también la iglesia. Pero yo no le tengo miedo porque sé que mi Dios es más poderoso. Y a lo que sí estoy convencido es que el Señor, el día domingo a la noche, me dio un sueño donde me dijo, estoy alistando. Solamente escuché esa palabra, estaba dormido y escuché esa palabra, estoy alistando. Y en eso me levanté y comencé a orar y dije, Señor, yo no sé qué estás alistando, pero quiero ser parte de ese alistamiento que tú estás haciendo, de ese llamado que tú estás haciendo. Y en eso el Señor me empieza a traer a mi corazón que el Señor va a despertar soldados y guerreros en este lugar. Y no estoy hablando de que nos vamos a vestir de soldados, no. Vamos a ser soldados y guerreros espirituales. Y Dios va a empezar a traer gente a este lugar, donde van a ser cultivados en la presencia de Dios. Y van a ser transformados para ser parte de la milicia de Dios. El Señor me puso que iba a quitar todo mover de espectador de la iglesia. El Señor trae en mi corazón, todos los que asisten, voy a quitar de sus ojos la visión de espectador. Hay muchos que vienen a ser espectadores. ¿Qué es eso? Solamente vienen, escuchan y se van. Y el Señor me dijo, yo voy a despertarlo. Yo voy a despertar a la Petonalá. Viene un mover. Está pasando un sacudimiento. Pero dentro de ese sacudimiento está viniendo una gloria. Y dentro de esa gloria estamos en la voluntad de Dios. Dentro de esa gloria. Y Dios trae algo en mi corazón. Que Dios va a despertar intercesores en esta casa. Dios va a traer, esa es una de las bases de los atalayas en el Antiguo Testamento. Que eran los que se encargaban de estar sujetos en oración, intercediendo por la iglesia, por los pastores, por la colonia, amén, por los ministerios. Y el Señor dijo, voy a despertar este mover en la iglesia. Va a haber intercesores, van a estar orando y clamando al Señor. Y yo estoy, mira, hace algunos años atrás el Señor me dijo el fin de lo que Dios tenía para mí. Y era levantar una casa de oración día y noche. Y cuando Dios me trae esto el domingo en la noche, yo dije, yo sé que eres tú hablando para este tiempo. Yo sé que vas a empezar a hacer lo que tú dijiste que ibas a hacer. Yo solamente me levanté como Abraham, tomé mis cosas y yo anduve. Yo no sabía para dónde darle. Pero ahora entiendo que me has guiado y has guiado a la iglesia. Y llegó el tiempo, queridos hermanos, donde Agape Tonalá se quedó estático. Agape Tonalá va a encenderse. Y el Señor me dijo tres cosas más. Que no va a dejar ningún quejumbroso. Eso es todo. Dijo, yo voy a quitar los quejumbrosos. A los que dicen, ay, otra vez orar, ay, otra vez la iglesia. Mira, yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero lo va a hacer. Y si tú quieres ser parte de los quejumbrosos, comienza desde hoy a quejarte. Y si tú quieres ser parte de los guerreros, comienza
comienza a alistarte, porque Dios no va a hacer en tu vida. Y Dios me puso que va a venir, va a equipar soldados. Cuando me puso a equipar soldados, es que Dios va a depositar dones a la iglesia, va a repartir dones. Y por último, va a traer una victoria sobre el enemigo en esta colonia. Dios trajo a mi corazón que Dios va a liberar esta colonia. Pinar de las Palomas va a ser libre. Y mucha gente va a reconocer a Jesucristo. No a la iglesia, no al pastor, a Jesucristo. De que Él es el único que cambia. Así que, iglesia, quería darte este aviso y el domingo lo voy a volver a hacer. Pero quería darles este aviso porque el año que entra, la luz y la gloria del Señor van a invadir esta colonia y las colonias alrededor. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, alístame. Yo quiero ser tu guerrero. Yo quiero ser parte de tu gloria, Señor Jesús. Señor, hazme ese hombre firme, esa mujer firme. Dame el calzado del evangelio de la paz para anunciar. Dame el cinturón de la fe para no desviarme de tu palabra. Dame tu espada del Espíritu para defenderme ante cualquier acechanza. Dame el yelmo de la salvación para que mi mente sea la mente de Cristo. Y pone en mí, Cordero de Dios, el escudo de la fe para poder atacar y para apagar todos los dardos del enemigo y que nada me haga daño. Así que la victoria se dará cuando aquel enemigo se debilite, pero lo vamos a debilitar. Comienza a orar al Señor y dile: Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos, Cordero Santo. Vuélvenos, Señor, esos soldados que tú necesitas. Vuélvenos,